en lo más profundo de la Tierra. Más profundo que cualquier otra cosa jamás vista por la humanidad. Adentro, tan adentro de la misma esencia de la Tierra. Tierra que ahora mismo se encuentra agonizando. Adentro de la Tierra ahí se encuentra un mundo completamente diferente a cualquier otro jamás visto. ¿Y quién diría que la única puerta de ese lugar antes del ultimátum? El único sitio en la Tierra donde se puede acceder a una realidad que ningún humano debió de ver. Sería en una de las ciudades más bendecidas y adoradas por los mismos humanos que ahora se ven obligados a descender al abismo, Jerusalén. Pasando por un lugar antes desconocido en la ciudad santa, se puede acceder a la puerta sin retorno. Una vez atravesada pasando por una densa y oscura jungla en donde el león, el leopardo y la loba observan a cientos de almas correr descontroladamente de insectos que buscan devorar su sangre a las orillas del río Aqueronte. Pasando por el río, se puede acceder a un reino sumido en una noche eterna sin luna, en donde en un gigantesco castillo yacen almas las cuales no sufren, pero tampoco viven. Almas que nunca conocieron ni conocen el amor puro y verdadero de un dios. Pasando por el castillo, se aparece una simple habitación cuadrada y hasta aburrida de paredes gigantes y vientos fuertes que empujan con violencia a las almas que yacen en el sitio. Rompiéndolas sin parar y evitando cualquier supuesto de control. Pasando bajo la inconsciencia de las almas lujuriosas, se puede acceder a un pantano realmente horroroso y denso que limita las acciones más simples como el caminar, todo esto mientras una lluvia incansable de granizo filoso corta los desnudos cuerpos de las almas. Todo mientras piden ayuda al perro de tres cabezas que responde con violencia. Pasando por la puerta que se encuentra detrás del perro, se puede llegar a un gigantesco puente en donde dos grupos de almas se ven forzados y encadenados a empujar pesadas estructuras de oro los unos a los otros, para evitar caer del puente a sufrir un castigo incluso mayor. Pasando por una estructura inalcanzable para las almas en el puente, se puede llegar a un pantano con aguas turbulentas, densas e hirvientes de las que una vez sumergidas es imposible escapar. La furia de las personas dentro de estas aguas es realmente monstruosa al sentirse incapaces de llegar a la libertad. Pasando por un camino a las orillas inalcanzables del pantano, se puede observar una gigantesca ciudad en donde los demonios residen. Se observa una bella arquitectura italiana renacentista según se pasa por ahí, mientras que las almas se torturan y confinan en sepulcros con fuego ardiente dentro de sí. Atravesando el gigantesco abismo que divide la ciudad de Dite del resto de aquel espantoso lugar. Se encuentra un lugar multifacético habitado por minotauros y arpías que castigan a los violentos contra otros, sí mismos o incluso contra Dios. Pasando por un gigantesco agujero en el centro de aquel reino de monstruos, se pueden ver en cada una de las paredes de dichosos agujeros 10 fosas más, que buscan castigar de las formas más terribles a todos los fraudulentos que se atrevieron a vivir de esa forma. Aunque parece que ese castigo no hará otra cosa que aumentar. Finalmente, al caer por el agujero se encuentra un lugar desolado y frío. Un páramo completamente helado con vientos tan fríos que cualquier ser vivo que tuviese la valentía de entrar moriría de hipotermia en solo 6 segundos para en solo 66 ser congelado enseguida. En este lugar tan horrible donde extremidades, cuerpos y cabezas que no pueden llorar permanecen congelados en medio del frío infernal. En este lugar no parece que haya salvación en el que sucederá el evento que determinará el fin de una era y el nacimiento de una nueva. De forma repentina, el hielo que se encontraba completamente inmóvil e impenetrable durante miles de años empezaría a agrietarse lentamente. En un principio las grietas eran pequeñas, pero a medida que pasaba el tiempo estas se volvían más y más grandes, amenazando con desquebrajar el hielo en 1000 pedazos. Y mientras esto ocurría un temblor de gran escala y magnitud se hizo presente, y luego otro de igual fuerza se le sumó, y luego otro y otro más. Así, sin previo aviso una gigantesca mano emergió desde el interior del hielo. Esta era una mano pálida con claros signos de hipotermia y contacto con temperaturas extremas, pero que ahora se podía mover. Alrededor de la mano surgieron 4 manos del interior del hielo y luego el par de las dichosas manos también. Al poco tiempo, saliendo del frío hielo con una expresión del más infinito dolor, surgieron 5 gigantes que, al levantarse, procedieron a destruir y lanzar volando varias estructuras de hielo que ahora caían como una torrencial lluvia de cuchillos sobre las desdichadas almas que aún yacían congeladas en el hielo.
Los gigantes estaban desnudos, con pieles pálidas y fragmentos de hielo se aferraban a su piel y carne con fuerza, buscando un castigo. Los gigantes caminaron con paso hasta formar cuadrado con un gigante por cada esquina y uno en el centro, y como si no pudieran controlar su propio cuerpo, levantaron sus endebles brazos al cielo, como si estuvieran sosteniendo algo. Mientras los castigados ejercían sus movimientos, el sonido de alas siendo batidas con gran rapidez hizo eco por toda aquel retorcida y fría dimensión. Viendo atentamente todo se encontraba el pecado capital por excelencia, quien al ver que el trabajo de los gigantes había terminado se acercó y con gran rapidez se movió alrededor de los mismos. Su velocidad era tal que el ojo de ningún animal hubiera podido darse cuenta de lo que Lucifer hacía. Tras dar las suficientes vueltas, el rey del inframundo había generado una nube de polvo y hollín, el cual se esparció de forma absoluta por todo el lugar. Los condenados que se encontraban aún en el frío suelo finalmente pudieron sentir algo más además del helado tormento que sentían desde siempre, claro, todo esto si es que ellos aún podían tener el placer de sentir después años de tortura en el hielo. Poco tiempo después de lo hecho, el humo se dispersó. La habitación seguía siendo igual de helada que siempre, pero ahora aquellos 5 gigantes congelados como estatuas sostenían lo que parecía ser una arena de combate. No. Era un coliseo gigantesco, tan grande que podía contener a millones de humanos y ni siquiera estar lleno. Si los humanos pudieran darle forma, podrían encontrar similitudes con el coliseo romano hecho por los propios, que ahora en la superficie arde en fuego. Pero aquel coliseo era la pieza arquitectónica más bella concebida en la historia de la existencia misma. Ese sería el lugar en donde ocurriría la Monster League, y mientras Lucifer contemplaba su obra de arte, escuchaba hordas de entidades gigantes que pisaban con fuerza, reptaban asquerosamente y gruñían con ira. Lucifer solo se limitó a sonreír. El tiempo dio su respectivo andar en la realidad, y tras una cantidad considerable del mismo todo, absolutamente todo el coliseo estuvo lleno. Los primeros pisos del coliseo, aquellos más cerca de la arena de combate, se trataban de almas, cuerpos y las personas que habían sido traídas de la ahora decadente tierra al infierno. Aquellos pecadores tendrían la dicha de ver un espectáculo antes de ser sometidas a las peores torturas por toda la eternidad. En los palcos y gradas más altas, había varios demonios de todo tipo, ordenados por su respectivo grado y rango. Por encima de los torturados están los simples demonios, diablos, súcubos y demás. Por encima de estos están los presidentes del infierno, luego los caballeros, condes, marqueses, duques, príncipes. Y en los palcos más altos se encuentran los 32 demonios y dioses cuyos representantes están arriesgando su mera existencia en aquel torneo. Los 32 aspirantes a nuevo rey del infierno miraban expectantes al centro de la arena en donde se desarrollarían los combates para la liga. Estos no podrían esperar y su alegría y hasta excitación fueron inimaginables cuando lo vieron a él. De forma repentina, las 2 puertas de la arena de combate se abrieron y un cúmulo de nubes entró por ambas puertas hasta formar una sola y gigantesca nube que sobrevolaba el centro de la arena. Pocos segundos después de su formación, la nube adoptó un amenazante color negro, similar a las nubes más tormentosas en los peores días. Repentinamente la nube disparó un fuerte rayo directo al centro de la arena de combate, elevando una nube de polvo y chispas que eventualmente formarían la silueta de una entidad. Era un hombre de cabellos rubios, con cuernos pequeños asomándose por estos, y poseía un traje real de color blanco junto a una espada envainada en su cintura. La nube poco a poco se disiparía, mientras se escuchaban los aplausos de los demonios, quienes miraban a la figura con respeto y alegría, en contraste con las temerosas miradas de los pecadores. Muy buenas a todos. Gritaría el demonio a todo su público, quien respondería con sus propios gritos: para los que no me conozcan, yo soy Baal, duque de 66 legiones de demonios, y el asistente personal de nuestro rey, amo y señor Lucifer. Los pecadores que se encontraban en las primeras filas intentarían escapar lo antes posible del coliseo, pero no había ninguna salida por la que pudieran salir. Y aunque intentaran escalar las paredes, solo les esperaría un abismo gélido no protegido por la magia del rey demonio. Yo seré quien su presentador y anunciador de esta gran contienda como lo es la Monster League. Así que antes de dar inicio formal al torneo, permítanme comenzar con las reglas básicas. Este es un clásico torneo por eliminación de 32 participantes, los cuales son los representantes de 32 amos. El amo cuyo representante gane este torneo se volverá el nuevo rey del infierno y será poseedor del alfa y el omega. Los demonios de más alto rango miraban esto, expectantes de lo que fuera a ocurrir en el transcurso del torneo.
mientras que aquellos amos que competían indirectamente y veían a sus respectivos representantes, miraban con los mismos ojos con los que los humanos miraban a los caballos en los hipódromos. La única forma de ganar un combate es matando a tu rival de cualquier manera, con cualquier técnica o arma existente. Por lo que sin más preámbulos, que inicie la Monster League. Al decir esas palabras, de los costados de la arena fuego ardiente saldría disparado. Esto para los demonios acostumbrados ya a las temperaturas sería un simple espectáculo. Para los pecadores en el fondo del coliseo esto era una exposición directa que les causaría varias quemaduras graves a algunos, que aún con sus gritos y plegarias todos serían ignorados por los demonios de más arriba. Ahora, representado al gran y más poderoso duque del infierno quien comanda a 40 legiones de demonios. Tenemos a quien es probablemente la escoria más vieja de todo el torneo. Se trata de uno de los primeros humanos en pisar la tierra. Un ser que representa a más no poder la ira y la envidia negativa. Después de todo, ¿por qué inspirarse a ser alguien mejor, cuando puedo hacer que el resto sea simplemente peor? Con ustedes, Caín. Del lado derecho de la arena de combate, emergía el ya mencionado hermano mayor de la humanidad. Se mostraba como un adulto que aparenta tener de entre 20 a 25 años, con ropas más modernas considerando la época en la que vivió. Pero, sin duda lo más notorio de su apariencia era que casi todo su cuerpo y en especial su piel estaba siendo cubierto por vendas apretadas que impedían la visibilidad directa. El humano caminaba tranquilamente y a cada paso quedaba flores extremadamente hermosas y nunca vistas por cualquier humano, solo para a los segundos marchitarse y desaparecer en un color rojo muy similar a la sangre. A los pocos centímetros del centro de la arena del humano, visualizaría una joven rosa enfrente de su camino. Este la miraría y analizaría rápidamente para luego agacharse y tocar con delicadeza sus pétalos, para luego con una mirada rojiza empuñar su guadaña y cortar sin piedad aquella joven flor. Y ahora, del lado izquierdo de la arena, tenemos al representante del dios negro eslavo Chernabog. Este representante a duras penas puede catalogarse como un humano, es más bien una criatura con piel de lo que sea que quiera aparentar. Se trata del hermano de la bruja Baba Yaga y el hechicero más fuerte de toda Rusia. Sus pecados involucraron el robo, asesinato en masa, uso de las artes oscuras, envidia. Pero ahora está aquí para hacer gala a su apodo el Inmortal. Con ustedes, Koschei el Inmortal. Al momento en el que la puerta se abre entraría a paso lento pero firme un gran hombre, la diferencia de altura entre él y su rival era abismal. Portaba una gran armadura de color azul y un pelo largo tan blanco como la nieve. Para sumarle a su aterradora apariencia, portaba una gigantesca espada curva que agarraba con maestría y sin rastros de timidez. Ahora sin más preámbulos que comience la masacre. Belial procedería a moverse a una zona segura dentro de la arena, mientras que los gritos de sufrimiento de los condenados eran opacados por los gritos de euforía de los demonios, quienes observaban la escena con una felicidad contagiosa. Mientras tanto en la arena de combate, los dos humanos se veían mutuamente a los ojos. Koschei miraba al primer asesino de manera tan fría como el hielo y con una mirada seria e impenetrable. Caín miraba al inmortal de una forma igualmente seria mientras posaba su guadaña sobre su hombro derecho. Ninguno de los dos hizo algún movimiento hasta que Caín de forma repentina bostezaría. «¿Sabes? Estoy seguro de que puedo reconocer a todos los participantes de este torneo», dijo Caín mientras se estiraba tras el bostezo. «Koschei, Koschei. Creo que ya te conozco. ¿No eres tú el hechicero que perdió una carrera contra un caballero cuando intentaste raptar a su esposa?» Koschei miraría a su rival ahora con una furia latente. «¿Y también no eres tú el que intentó apoderarse del reino, pero la zarina lograría encontrar una manera de matarte y enviarte al infierno?» Las palabras de Caín notaban un tono cada vez más burlesco. «Deberías cambiar tu epíteto a Koschei el Mortal, o quizá deberías usar tu apellido. Dime cuál es». Antes de poder terminar de hablar, Koschei en un rápido movimiento elevaría su espada por encima de su cabeza y la bajaría rápidamente para cortar de una vez a Caín. Un sonido metálico se haría presente por toda la arena al momento de ver cómo Caín al último momento antes de ser impactado por el corte de la espada de Koschei, habría logrado cubrirse usando el lomo de esta. «Buen intento hechicero», diría Caín para posteriormente retroceder para adoptar finalmente una postura de combate con la que apuntaría el filo de su guadaña hacia Koschei. Koschei suspiraría expulsando algo de vaho, pero de repente mostraría una cara de sorprendido al tocar su mejilla derecha y darse cuenta de que un pequeño hilo de sangre caía. Fue un movimiento rápido, pero Caín al retroceder había movido su guadaña levemente para hacer un corte limpio en su mejilla.
Eres molesto, Caín, hablaría por primera vez Koschei, pero cuando te asesine, solo será un escalón para mis deseos. Eso es bastante irónico, respondería Caín, yo también pienso igual. Caín se lanzaría hacia el inmortal con gran rapidez con guadaña en mano. Koschei alzaría su larga espada con 2 manos y se prepararía para lanzar su ataque. Al momento en el que Caín entraría a rango de su espada, el inmortal lanzaría un corte diagonal de arriba a abajo para acabar rápidamente con Caín. Pero este sin titubear respondería evitando con gran rapidez el ataque y colocando el filo de su guadaña justo en donde la espada de Koschei había caído, dejándola atrapada. Caín aprovecharía ese impulso para dar un salto y lanzarle una fuerte patada a Koschei, quien simplemente la bloquearía extendiendo uno de sus brazos. Caín mostraría una mueca de dolor tras su ataque ser defendido y al caer de nuevo al suelo empuñaría su guadaña y como si fuera una lanza, se impulsaría para golpear con el lomo de esta. Pero Koschei con igualmente gran rapidez, movería su espada para nuevamente bloquear el ataque. Caín al ver sus intentos frustrados, se movería alrededor del hechicero lanzando de forma continua diversos ataques, algunos con el lomo de la guadaña, otros con el filo y otros con la punta. Si bien algunos de los ataques lograrían conectar en el cuerpo de Koschei, la armadura del mismo impedía algún tipo de daño mayor y debido a la diferencia de altura, le era realmente difícil alcanzar su único punto expuesto. Maldición, pensaba Caín, su defensa es realmente fuerte, necesitaré alguna otra opción si quiero sobrepasarlo. Caín amagaría a Koschei para hacerlo pensar que iría hacia su derecha para luego ir a su izquierda y ganarle la espalda. Una vez posicionado correctamente, el asesino colocaría su guadaña de forma lateral con sus 2 manos para lanzar un ataque justo con la punta en el abdomen de la armadura. Caín sonreiría malévolamente al encontrar un punto débil adecuado, pero su intento sería completamente inútil en el momento en el que Koschei se voltearía rápidamente y le metería un fuerte codazo justo en su estómago. Caín escupiría saliva por este impacto y perdería por completo el control de su cuerpo por unos segundos. Koschei aprovecharía esto para arremeter con una fuerte patada directo a la garganta de Caín, mandándolo a volar. Al momento de impactar la patada, los espectadores más cercanos, Koschei y Baal, estuvieron seguros de que se pudo escuchar el sonido de huesos rompiéndose violentamente. Koschei caminaría de forma lenta y pesada hacia Caín con una mirada de muerte en sus ojos, levantando su espada para finalizar el combate. Pero al momento de elevar su espada por encima de su cabeza para cortar a Caín, este lograría girar rápidamente. Incluso después del fuerte impacto, parecía que el asesino aún podía pelear libremente. Una vez reposicionada, Caín aprovecharía la posición del inmortal para arremeter con un impacto directo al cuello de Koschei con el filo de su guadaña. Para poder arremeter con facilidad, Caín agarraría la parte más baja del mango y así llegar con facilidad, impacto con la punta de su guadaña al cuello de Koschei para luego mover su arma de forma lateral y generar un fuerte corte en la base del cuello. Koschei finalmente retrocedería y Caín aprovecharía esto para regresar su arma y ahora impactar en una de las rodillas de Koschei. Agarraría una sección sobresaliente de la armadura con su guadaña y haría palanca para así con fuerza mandar a volar esa pieza de armadura, dejando expuesta parte de la pierna del propio Koschei. Bingo. Y de un fuerte ataque, Caín generaría un rápido y fuerte corte en la rodilla de Koschei, haciendo que sus articulaciones tuvieran más dificultad para moverse. Esta técnica le serviría bastante ya que Koschei perdería el equilibrio y en busca de volver a tomar postura perdería de vista a Caín, quien con un rápido movimiento clavaría la punta de su guadaña y la insertaría dentro del ojo izquierdo de Koschei. El impacto sería aterrador, todo el filo y la punta de la guadaña se habían insertado por el ojo del inmortal, quien rápidamente mostraría una expresión de dolor que quedaría marcada en las retinas de las almas en pena. ¿Qué pasa, inmortal? Caín se reía mientras una sonrisa burlona cubría toda su cara. Pero Koschei no iba a parar ahí, por lo que con su mano libre agarraría el cuello de Caín con fuerza y poco a poco empezaría a apretarlo cada vez más. Caín intentaría penetrar más con su guadaña, pero sentía como poco a poco su cuerpo iba perdiendo fuerzas y cada vez más le costaba respirar. Koschei solo se detuvo una vez escuchó el sonido de huesos rompiéndose. El cuerpo de Caín perdería todas sus fuerzas salvo por su mano que aún mantenía su guadaña. Tras ver esto, Koschei lanzaría con gran brutalidad el cuerpo de Caín hacia adelante, el cual chocaría y rodaría en el piso. Ese fue el primer asesino, diría Koschei, fuiste un buen oponente, pero tengo que ganar. Koschei procedería a voltear a ver a Baal, esperando a que finalice el combate, pero de repente escucharía nuevamente el sonido de huesos moviéndose. Vaya, vaya. Eso dolió, ¿sabes?
Caín, como si de un milagro se tratara, se levantó de los muertos y con sus manos acomodó su cuello. Así ese apodo de que inmortal sí tenía sus méritos. Pero sabes, Caín volvería a acomodarse en posición de combate, Dios nunca haría un alma que sea realmente inmortal. Ya veo, supongo que si quiero matarte tendré que recurrir a otras técnicas. Caín se lanzaría con una velocidad mayor a todas las anteriormente vistas, con guadaña en mano, una sonrisa asesina y sobre todo, una energía de color rojo que era emanada a través de sus vendajes. Justo al momento en el que iba a conectar un golpe de nuevo al cuello de Koschei, el inmortal siente como si no hubiera logrado golpear a algo en absoluto. Al ver más de cerca contempla como de golpe el cuerpo de Koschei redujo su tamaño considerablemente, su espada había desaparecido y ahora todo su cuerpo estaba rodeado de plumas. Tras que el ataque de Caín no impactara contra nada, vería al frente y se daría cuenta que ahora en el cielo había un águila bastante grande para ser una normal. Estaba vestida con una reluciente armadura, que era muy similar a la de Koschei solo que adaptada para su tamaño. Así que por eso lo llaman el hechicero más grande de Rusia. Mientras Lucifer estaba haciendo los preparativos y la arena de combate, cada uno de los demonios fue a ver a cada una de las escorias que querían que los representaran. Y cada uno de estos dioses y demonios hizo un respectivo pacto con los humanos. Ellos les darían poderes sobrenaturales, los pecados, habilidades que le permiten a cada una de las escorias estar a la par de un semidios. Ellos están dispuestos a darlo todo a sus representantes para que ganen el torneo y ahora ellos dominen el infierno absoluto. En este combate, tanto Caín y Koschei ya mostraron uno de sus pecados, ahora con esta habilidad será con la que aquellas escorias ganen el torneo. Koschei rápidamente bajaría el cielo para caer en picada y clavar sus ahora fuertes garras en el cuerpo de Caín, quien a duras penas pudo esquivar el ataque. Al fallar, Koschei volvería al cielo y usaría su momento para volver a lanzar un ataque incluso más rápido, el cual el primer asesino no lograría evitar el todo, sufriendo el impacto de las garras en su hombro derecho. Durante los siguientes movimientos, tanto Caín como Koschei transformado en águila estarían en un tira y afloja constante, en el que ninguno de los dos podría acertar un golpe certero debido a la velocidad de ambos. Todo hasta que Koschei, ahora más cansado y hasta irritado por la agilidad de su presa, se lanzaría de forma abrupta y predecible. Caín solo sonreiría. Al momento de querer impactar con sus garras, Caín no solo lo esquivaría, sino que también colocaría el mango de su guadaña entre él y el impacto. Koschei, que ya estaba acostumbrado a desgarrar la carne del humano con sus garras cerradas, agarraría el mango de la guadaña. Esto le daría a Caín el suficiente tiempo antes de que la suelte para agarrar la pierna del águila gigante y aferrarse a ella con fuerza. Koschei se elevaría a los cielos mientras Caín poco a poco escalaba por su cuerpo hasta llegar a su lomo. Si bien Koschei trataría de quitárselo de encima, dando giros y maniobras complejas en el aire, Caín se aferraba con fuerza y para posteriormente encajar el filo de su guadaña repetidamente en el lomo del cuerpo del inmortal. Lo hacía con cada vez más fuerza hasta que finalmente la armadura cedió y logró clavar su guadaña en el cuerpo de Koschei. Este último lanzaría un fuerte chillido de dolor y con desesperación caería al suelo con su lomo mirando al suelo para estampar a Caín, quien a duras penas lograría dar un pequeño salto para evitar ser dañado aún peor de lo que sería por la altura. Al caer, Caín sentiría un dolor realmente fuerte y juraría que pudo escuchar algunos huesos romperse, pero aún así se alzó con guadaña en mano a ver a su rival. Por otro lado, Koschei sufría otra transformación, su cuerpo pasaría a cubrirse de pelo y 4 extremidades surgirían de sí. Ahora Koschei se había transformado en un gigantesco lobo gris. Mientras tanto, en uno de los palcos más altos, una entidad con una mirada rojiza analizaba el combate. Caminando detrás de él apareció Astaroth, el cual se mostraba despreocupado. «Llegas tarde», diría la entidad de ojos rojos. «Estaba atendiendo mis propios asuntos, Chernabog», diría Astaroth, «aunque aprecio tu invitación para ver el combate de nuestros campeones juntos». «Una lástima que el combate ya vaya a terminar», diría Chernabog. «Yo veo más herido a tu campeón que el mío». «Fíjate bien en sus heridas». Astaroth mostraría una mueca de sorpresa al contemplar cómo las heridas de Koschei, desde los cortes más diminutos hasta la enorme herida que tenía en el ojo, estaban empezando a regenerarse. «Así que por eso lo llaman Koschei el Inmortal», exclamaría Astaroth con ahora algo de frustración. «En efecto», respondería Chernabog, «este hombre ha adquirido su inmortalidad tras derrotar en una pelea a su hermana, Baba Yaga, quien le enseñó los hechizos para alcanzar la inmortalidad. Pero en un acto de venganza, o quizás sabiendo la maldad del corazón de Koschei, hizo que su inmortalidad estuviera ligada a un simple objeto». Chernabog de sus ropas sacaría un pequeño huevo de gallina.
Entonces, si yo rompo ese huevo, Koschei morirá, ¿verdad? Diría Astaroth viendo a los ojos a Chernabog. Así es, aunque dudo que estés dispuesto a empezar una pelea entre tú y yo ahora mismo. Ja, de todos modos, no necesito recurrir a trucos sucios como esos, mi representante también tiene unas bajo la manga. Hace muchos años en Rusia en el siglo XII, existía una tribu nómada conocida como los cumanos. Muchos de sus habitantes fueron cazados y tomados como esclavos por poderosos terratenientes. Dentro de estos esclavos había un joven desnutrido y cuyos únicos recuerdos o vestigios de humanidad eran su nombre y apellido. No recordaba su casa, no recordaba a su madre, no recordaba a su padre. Durante muchos años este joven sirvió como trabajador de las tierras de poderosos miembros del Imperio ruso. Hasta que entre los años 1126 a 1130, este joven por un golpe de suerte quizá, lograría escapar de los campos en donde estaba retenido. Vagó durante días bajo la nieve fría, usando cualquier medio que tuviese a su disposición para sobrevivir, pero las bajas temperaturas nunca perdonan y tras caminar lo suficiente su cuerpo finalmente se rindió. Hundido en la nieve y sin esperanzas, ni siquiera tuvo las fuerzas de llorar. Solo esperó a que la fría nieve acabara con su miserable existencia, pero la suerte volvería a sonreírle a este chico. Cuando se despertó estaba en una cabaña vieja, atado a una silla de madera mientras escuchaba unos pasos endebles a la distancia. Sus fuerzas estaban renovadas y podía respirar con naturalidad, todo gracias a quien tras unos pocos minutos tendría la gracia de ver. Veo que finalmente despiertas, dijo una anciana con una apariencia repugnante y vestida únicamente por una larga capa. El chico solo la miró con curiosidad. ¿No me tienes miedo?, preguntaría la anciana. No, ¿por qué habría de tenerte miedo?, respondió el chico. ¿Acaso nunca había oído hablar de la leyenda de una vieja y horrorosa bruja que vive en una casa con piernas de pollo y que se alimenta de niños? Nunca había escuchado de tal cosa. Lo lamento, esa fue la primera conversación entre Koschei y Baba Yaga. La bruja lo acogería y surgirían leyendas de un hermano, hijo o hasta miedo de la aterradora bruja. Gracias a su tutela el joven aprendió hechicería y la capacidad de transformarse a sí mismo en diferentes animales. Una vez ya crecido, el ya no tan joven abandonaría los territorios de la bruja para encontrar su propio camino. Sin embargo, el dolor y las marcas de su cuerpo nunca desaparecieron y ahora con un poder tan grande, al cual solo un humano normal y patético podría soñar. ¿Quién podría interponerse en su camino? Durante todo el territorio ruso se esparcieron leyendas de lobos gigantes que devoraban hombres, águilas rapaces que se llevaban a los niños y serpientes voraces que se deslizaban entre las huertas. Todos estos eventos nunca calmaron el odio que tenía Koschei por todo lo que le habían hecho a él y a su tribu. Pero sabía que, así como él arrebata vidas, eventualmente la suya también sería arrebatada. Así que volvió a los territorios de su antigua guía, quien al saber de su presencia lo encararía en medio de un bosque sin hojas. He vuelto a casa, abuela, tú ya no eres bienvenido aquí, lo que haces arruina el orden natural, solamente estoy tomando venganza usando los conocimientos que me diste. Y ahora he venido una vez más por tu sabiduría, ¿y qué es lo que buscas? La inmortalidad, yo sé que tú conoces la forma de conseguirla, así que voy a necesitar que me la des. Solo así, voy a poder completar mi más profundo deseo. Ser el nuevo gran zar de Rusia, y vengarme de todos aquellos monstruos. Hablas con tanta naturalidad a sabiendas que tú mismo te has convertido en un monstruo. Sabía que diría eso, así que enfréntame, anciana. Si yo logro derrotarte, me darás la inmortalidad, pero si tú lo logras, entonces mi vida no tendrá ningún significado y podrás matarme. De lo contrario voy a asegurarme de acabar con toda Rusia. La anciana suspiraría y alzaría sus brazos de forma amenazante. Que así sea, la batalla entre ambos hechiceros duraría hasta la noche siguiente. El choque de fuerzas de ambos contrincantes causó temblores en gran parte del territorio. Pero al final, bajo la luz de la luna, Baba Yaga yacía en el suelo, débil y tumbada mientras un águila gigante la observaba con deseo en su mirada. En medio del aire, Koschei volvería a su forma humana y con fuerza caería sobre la bruja, haciéndole escupir sangre y rompiéndole varios huesos en el proceso. Baba Yaga había perdido y ahora era su deber enseñar su más grande hechizo. Hizo pasar a Koschei dentro de su cabaña y ahí dentro le explicó los principios de la inmortalidad. Ningún humano puede ser completamente inmortal, pero sí puede evadir la muerte con hechizos y condiciones. Baba Yaga no era inmortal del todo, solo evitaba morir a través de un ritual que hacía cada mes. Koschei entusiasmado realizaría un macabro ritual con su propia magia y con ayuda de la bruja. Y así fue como surgió su inmortalidad.
Pero la astuta bruja le había hecho una jugarreta, puesto que había ligado su inmortalidad a un simple huevo de gallina. El ahora inmortal, furioso, agarraría a la bruja del pelo y la elevaría por encima del suelo. Más allá de gritar o maldecir, Baba Yaga solo reía maniáticamente porque sabía que si bien Koschei había alcanzado sus objetivos, en realidad, la bruja lo había maldecido a la infinita desesperación, ya que hasta el más mínimo toque a ese huevo podría serle mortal a Koschei. Koschei agarraría su espada y de un simple corte decapitaría a la bruja. Era obvio que no la mataría, pero sí podría descargar su rabia en ella. De nuevo en el combate, Koschei en su gran forma de lobo encara a Caín. Mientras este último agarra su guadaña con fuerza. Entre más grande un enemigo es, más fuerza tendrá. Eso lo sabía perfectamente bien el primer asesino, pero aún así no iba a retroceder. Koschei lanzaría su primer movimiento, agarrando carrera y lanzándose con sus garras hacia adelante para acabar con Caín. Este último lograría esquivar ese ataque moviéndose con rapidez de forma lateral. Pero, pese a su gran tamaño, su velocidad aún era aterradora, lanzando un segundo ataque con su cuerpo, que esta vez sí impactaría en Caín. Nuevamente se pudo escuchar el sonido de huesos rompiéndose, pero aún con eso se mantuvo de pie, usando su guadaña para mantenerse. Koschei volvería a lanzarse, pero esta vez el asesino usaría el mango de su arma como una forma de impulsarse y saltar más allá del ataque. Una vez con la altura caería en picada, clavando en el brazo de Koschei el filo de su guadaña, aprovechando pequeñas aperturas entre la gran armadura que poseía el gran lobo. La criatura gigante aullaría del dolor, pero movería su brazo rápidamente para mandar a volar a Caín. Si bien lo lograría en un inicio, esto no le serviría de mucho cuando el asesino movió su guadaña hacia el cuello de Koschei. Esto le permitiría no solo hacerle una gran herida la cual sangraba bastante al inmortal, sino que también lograr sostenerse de forma adecuada y evitar salir volando. Desde la altura Caín notaría ciertas marcas en las extremidades ahora más visibles de Koschei, pero al hacerlo se distraería y este último lo agarraría con una de sus patas y lo estamparía directamente contra el suelo. Desde arriba suyo el lobo abriría sus grandes fauces y amenazaría con morder fuertemente el cuerpo del asesino. Pero este lograría detenerlo usando su guadaña como palanca entre él y la boca del lobo para después ejecutar un fuerte corte en el interior de esta, generando una fuerte herida en el paladar y dientes de la criatura. El dolor provocaría que Koschei perdiera fuerzas y esto Caín aprovecharía para usar ahora su guadaña para generar un fuerte corte en la pata que lo apresaba, logrando generar una ruta de escape a través de la herida que había generado. Koschei lo observaría con un odio intenso hasta que Caín se mete por debajo del cuerpo del mismo lobo, para posteriormente cortar con su guadaña en el estómago de este. El corte directo en el estómago del lobo gigante le produciría un inmenso dolor a Koschei, quien debido a la pérdida de sus fuerzas caería al suelo, mientras que Caín, bañando en la sangre derramada de su rival, se movería rápidamente para tenerlo de frente. Pocos segundos después y Koschei volvería a transformarse en un ser humano, su armadura estaba bastante rota por los ataques de Caín y sus transformaciones y su cuerpo sangra a mares, pero ambos saben que es imposible que muera de esa forma. El mayor hechicero de Rusia se ha vuelto lento, se burlaría Caín. Pedazo de basura. En cuanto te asesine voy a conservar tu cabeza como trofeo, eres adorable. ¿Pero qué es más adorable? Esas marcas en tus manos y pies son las siempre reconocibles marcas de cadenas tras años de prisión. Y si a eso le añadimos que Koschei ni siquiera es un nombre en ruso, es solo un apodo. Me hace pensar, ¿qué tan patético tienes que ser para ocultar tu nombre bajo un apodo siendo un mero esclavo? ¿Acaso ya ni siquiera eres capaz de recordar tu antigua vida? Estas palabras cambiaron por completo la expresión de Koschei. Su ira ya era evidente para todos en la arena de combate, pero esas palabras generaron una mirada tan aterradora que solo puede describirse con odio puro. Koschei, Koschei, Koschei. ¿Qué tan patético has de ser, para ocultar tus verdaderas raíces, solo un esclavo de mierda? ¿Acaso tu magia fue meramente una forma de escapar de tu cruda realidad? Caín se reiría mientras su tono burlón se hacía cada vez más irritante, tan patético que si ni siquiera es capaz de recordar su viejo nombre antes de ser un esclavo. Jajaja. Cállate. En ese momento Koschei alzaría su brazo derecho y toda la arena de combate empezaría a temblar. Caín miraba esto con curiosidad mientras que la mirada iracunda de Koschei lo observaba fijamente. De repente, del mismo suelo surgió un pentagrama y poco a poco una figura oscura emergió del mismo, como si fuese un demonio intentando escapar. Con la potencia de la hechicería que me fue concedida desde lo alto, llamo al más veloz de todos.
A la fuerza incontenible que hace moverse lo inmóvil de ese pentagrama, emergería lo que parecía ser un caballo, pero su cuerpo era tan negro como la noche misma y sus ojos eran comparables a los de un maniático. Era un caballo grande, casi tanto como Caín, y poseía 7 piernas. Caín, primer asesino. Dijo Koschei mientras saltaba para subirse al caballo. Yo Kang Konchak juro que voy a matarte y me convertiré en el único humano realmente inmortal. Pero, más allá de asustarse o prepararse para un nuevo intercambio de golpes, Caín miraría al cielo y empezaría a reír, reír y reír. Rió como nunca había reído. Rió mientras sus ojos se volvían completamente rojos para luego mirar con una enorme sonrisa sádica a Koschei. Te encontré hace tiempo, en el principio de la era humana. Existía un hermoso lugar, era el Jardín del Edén. Un lugar diseñado por los dioses que funcionaba para poder estudiar a sus más recientes creaciones. En ese lugar muchos animales hoy extintos habitaban en paz y armonía con los humanos. Originalmente solo era uno, Adán, luego llegó Eva y juntos se casaron y tuvieron a un hijo, Caín. El joven Caín siempre admiró a su padre por sobre cualquier otra entidad o incluso Dios sobre la tierra. Admiraba su esfuerzo y su trabajo, su amor por la familia y su deseo por ayudarla en todos los trabajos más pesados como la ganadería y la agricultura. Caín, buscando ser como él, también comenzaría a trabajar en estos duros trabajos, moldeando un cuerpo joven, fuerte y rápido. Estas acciones llamaron la atención del dios Yahvé, quien diseñó el domingo de descanso, un día en el cual todos los humanos del jardín podrían descansar, y Caín aprovechaba ese día para mostrarle al dios los frutos de su trabajo. Cada domingo Dios elogiaba los esfuerzos del hombre con una frase que se mantuvo en su cabeza por toda su vida. Tus padres están orgullosos de ti. Poco después de los primeros trabajos de Caín, nacería el segundo hijo de Adán y Eva. Se nombró Abel y era un hijo mucho más bello que Caín, pero su cuerpo era muy débil, por lo que sus padres enfocaron su atención en él. Caín tomó esto como una señal divina y trabajaría incluso más en el jardín, buscando las mejores formas de cosechar y trabajar de forma adecuada, y esperando cada domingo para recibir su recompensa. Tus padres están orgullosos de ti. Cuando los hermanos fueron adolescentes, mientras Caín trabajaba en sus propios cultivos, Abel apareció detrás suyo, con su cuerpo tambaleando, pero aparentando fuerza. Hermano, se pronunció Abel. Abel. Deberías estar en casa descansando. Caín, he venido porque necesito tu ayuda. Abel se acercaría a Caín con cuidado y lentitud hasta estar a pocos centímetros. Hermano, estoy profundamente cansado de ser una carga para nuestra familia. Por favor, te pido que me enseñes todo lo que sabes, cómo cosechar los alimentos que comemos a diario, cómo recolectar los productos que los animales nos entregan. Quiero ayudar a nuestra familia tanto como tú. Por favor. Caín comprendía las peticiones de su hermano, por lo que con amabilidad aceptaría. De ahí, Abel pasaría todo un mes aprendiendo de su hermano mayor. Aprendió todo lo que sabía y lo replicaba a la perfección. Caín insistía que no se sobreesforzará, pero Abel insistía que era lo mejor. Sentía una profunda admiración por su hermano y por su cuerpo. Tenía que esforzarse el doble si quería ser como él. Una vez ese mes pasó y llegó el domingo de descanso, Caín esperaría la llegada de Yahvé para mostrarle su trabajo. Abel fue con su hermano con un pequeño tributo del que temía no ser suficiente. Eventualmente el dios apareció y al ver el trabajo de Caín dijo las palabras a las cuales tanto estaba acostumbrado. Tus padres están orgullosos de ti. Pero cuando se enteró del trabajo de Abel, dijo una frase, una simple palabra que, para Caín, cambiaba por completo el significado de esta. Tus padres están muy orgullosos de ti. Era un simple día, un golpe de suerte y una impresión al ser su primer trabajo. Era obvio que deberían estar orgullosos, ¿pero por qué? Caín empezaría a trabajar aún más, incluso a escondidas de su hermano, para generar nuevos trucos para poder generar mejores productos. Pero cada semana, Abel siempre compartía con su familia nuevas herramientas para arar la tierra, nuevas formas de contener a los animales como cercas y formas para identificar la podredumbre de las frutas y bayas. Cada domingo era igual, no importa cuándo se esforzase Caín, siempre era Abel el que recibía aquella frase. Tus padres están muy orgullosos de ti. Gracias a los inventos de Abel, pasó más tiempo con su familia y, aún así, proceder con varios productos que ayudan mucho. Mientras que Caín poco a poco se distanciaba más de su familia, trabajaba más horas al día y de forma más incansable. ¿Por qué él y no yo? Pensaba Caín. El agricultor se negaba rotundamente a usar las herramientas inventadas por su hermano a pesar de sus propuestas, se negaba a compartir sus tierras y a trabajar juntos. Ahora Caín no quería ver a su hermano mejorar o ayudar a su familia, solo quería el reconocimiento.
Así que una semana, desde que el sol apareció por primera vez en ese lunes. Caín decidiría que ese domingo la historia iba a ser diferente. Caín empezó a trabajar todo el día y toda la noche, consumiendo ciertas plantas y vegetales para poder mantenerse despierto todas esas jornadas. Trabajaba incansablemente mientras su mente y su cuerpo se desgarraban, pero eso no importaba. Lo importante es recibir el reconocimiento ese domingo. Trabajó sin dormir 5 días seguidos a la sombra de su familia. Y al 6.º día ya estaba todo listo. Había logrado producir un huerto y diversos cultivos de la forma más perfecta que su fuerza humana le permitía. Era una ofrenda perfecta a Yahvé que le había tomado aproximadamente 120 horas producir. Pero el cuerpo humano también tiene sus límites y Caín justo después de contemplar su trabajo perfecto cayó a dormir en ese mismo campo bajo la luna. Pero mientras él dormía, su hermano Abel había cometido un error. No fue intencional para nada, solo tenía prisa por ir a jugar con su padre y madre ese sábado. Fue la emoción y la prisa lo que hizo que Abel olvidara cerrar con fuerza el corral que él mismo había diseñado. Esto provocaría que a mitad de la noche los animales escaparan y llegaran en donde se encontraban los cultivos de Caín. Un trabajo de 120 horas, devorado y arruinado por un grupo de animales en solo 2. A la mañana del domingo de descanso, cuando Caín despertó se dio cuenta del horrible panorama. Todo su trabajo había desaparecido y solo quedaban los rastros de su antigua mejor obra. Desesperado trabajaría ese domingo de descanso todo el tiempo que tuviera para tratar de entregar algo, incluso si las cosechas estaban maduras o los animales indispuestos. Eso a él no le importaba, solo quería entregar algo y recibir aquella frase. Cuando Yahvé llegó y vio el trabajo de Abel pronunció la frase a la que Abel ya estaba acostumbrado. Tus padres están muy orgullosos de ti, pero cuando vio el trabajo de Caín, pronunció unas palabras que jamás había escuchado. Esperaba más de ti. Al escuchar eso, Caín simplemente se mantuvo por el resto de la visita de Yahvé cabizbajo y sin pronunciar ni una sola palabra. A inicios de la noche, cuando el sol ya se estaba ocultando para dar paso a la luna, Caín se desplazaría torpemente hacia el pequeño rancho de Abel. Con guadaña en mano, la misma con la que había cosechado sus mejores productos, acabó uno a cada uno de los animales que con tanto cariño Abel había resguardado. Luego de eso con sus propias manos arrancó la quijada de un asno. Al anochecer, Abel fue citado en el mismo lugar donde él cosechaba sus alimentos. El joven e inocente hermano menor acudió por un motivo principal. Estaba genuinamente preocupado por su hermano y quería hablar con él. Pero realmente no pudo verlo, se desplazó sigilosamente por detrás y con fuerza agarraría la quijada de burro. A los ojos de una serpiente que miraba desde una colina no muy lejana, Caín golpearía en la cabeza de su hermano con una fuerza nunca registrada por ningún humano. El impacto fue fatal y Abel yació muerto en su propio huerto mientras sangraba. Caín vio este panorama, pero no se preocupó, no tembló, solo sonrió. Caín en silencio empezaría a golpear una y otra vez la cabeza de su hermano con la quijada. A cada golpe el bello rostro de su hermano pasaba a convertirse en algo genuinamente reconocible y la sangre de Abel era absorbida por la tierra del jardín del Edén. Caín no paró de golpear hasta que su cuerpo no diera para más y nunca más volvió a crecer nada en aquellas tierras. En la arena de combate, Caín seguía riendo como desquiciado para luego usar su guadaña para hacer un círculo alrededor suyo generando marcas en el suelo. Luego Caín colocaría su guadaña al lado suyo, clavada en el suelo y de repente, de las marcas empezó a brotar sangre, sangre a más no poder. Era el suelo que estaba escupiendo la sangre que Caín había derramado de Koschei. Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Can Conchak? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Dios le replicó, ¿qué has hecho? ¡Escucha! La sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo. Al ser elegido por Astarot, Caín obtuvo 2 pecados, el primero de estos es la marca de Dios, que impide que Caín pueda morir de forma violenta. El segundo es la primera arma, su pecado más fuerte el cual para ser ejecutado requiere de 3 condiciones. La primera es que Caín derrame suficiente sangre de su rival al suelo, la segunda es que Caín sepa el nombre de su rival, la tercera es que Caín pronuncie ese pasaje específico y que incluya el nombre de su víctima. Entonces, todo el cuerpo de Caín se iluminó con un destello rojizo aterrador.
Sus ojos se impregnaron de un color similar a la sangre y a través de su cuerpo, por sus venajes pudo ver que Caín ocultaba tras ellos. Para cualquier condenado e incluso demonio, incluso los más importantes. Lo que brillaba con tanta potencia en el cuerpo de Caín pueden ser simplemente garabatos sin sentido. Pero para Lucifer y los dioses de mayor jerarquía como Hades o Izanami, ellos sabían perfectamente cuál era el verdadero significado de esos garabatos sin sentido. El rostro de Dios, pensó Lucifer desde su trono. Caín lanzó un descomunal grito y extendió su brazo. De repente, toda la sangre del suelo flotaría y se acercaría a la mano de Caín. La sangre empezaría a solidificarse y a generar un objeto. Se trataba de una quijada de asno, la primera arma humana. Koschei miraría a Caín y antes de disponerse a atacar, Caín desaparecería de la vista de todos. Todos en las gradas intentarían ubicar al asesino, pero a una velocidad impresionante Caín aparecería en las espaldas de Koschei, lanzándole un ataque con aquella quijada. Koschei respondería girándose y bloqueando el ataque con su larga espada. Pese a la diferencia de fuerzas, ambos ataques estuvieron parejos y estuvieron manteniendo fuerzas unos segundos hasta que Caín volvería a desaparecer de la vista de todos. Koschei miraría alrededor de todo el campo en busca del asesino, hasta que su caballo bufaría con fuerza y a una velocidad igualmente inhumana se movería hasta un punto en la arena. De repente tanto Caín como Koschei se encontraban chocando armas una vez más. Caín había mejorado en gran medida todas sus características físicas gracias a su pecado, mientras que el caballo de Koschei le permitía moverse a una velocidad extraordinaria. De repente, ambos peleadores empezarían a moverse a cualquier punto del escenario chocando armas rápidas. Solo los dioses y aquellos demonios con ojos más agudos podían darse el lujo de contemplar aquel espectáculo de ataque tras ataque en donde aquel que logre sobreponerse al arma del enemigo será el vencedor. Y ese fue Caín. En un nuevo choque de armas, Caín habría logrado predecir hacia dónde atacaría Koschei, por lo que aprovecharía para moverse justo unos centímetros al lado. Yo te lo dije, Khan, te encontré. Se burlaría Caín mientras mantenía una sonrisa aterradora en su cara. Caín atacaría con la quijada. Koschei lograría ver esto, pero debido a su previo ataque no podría defenderse con su espada, por lo que solo tenía una opción. Koschei alzaría su brazo derecho para defenderse, el cual al ser impactado por el arma de Caín, este simplemente explotaría de adentro hacia afuera. Koschei junto con su caballo retrocederían. Ahora el inmortal había perdido su brazo por completo. Adelante, ¿por qué no haces gala de tu apodo inmortal y tratas de regenerarlo? Volvería a burlarse Caín. Koschei lo intentaría, pero se daría cuenta de algo. No podía. Koschei ya no podía generar sus extremidades de forma progresiva como lo había llevado haciendo a lo largo del combate. Chernabog observaría el huevo que tenía entre sus manos y se daría cuenta que este ahora tenía una gran grieta en su lado izquierdo. Imposible, diría Chernabog, así que este es el as bajo la manga que decías. Exactamente, una vez Caín logra tener esa arma. No hay ninguna defensa humana capaz de evitar hacer daños. Ni la inmortalidad, ni la armadura. Esa arma es capaz de matar todo lo humano, diría Astaroth con una sonrisa confiada. Koschei miraría el lugar donde antes estaba su brazo para luego mirar a Caín. No pensé enfrentarme a este tipo de oponentes en este torneo, diría el antes inmortal, pero si tengo que usar todas mis cartas en primera ronda para aplastar a todo aquel que se interponga lo haré. Ahora sería Koschei quien desaparecería de la visión de todos, su velocidad era incluso mayor a la de antes. Este recorría en círculos todo el inmenso campo de batalla en pocos segundos, mientras que Caín se preparaba para el ataque esperado. Pero ni siquiera el asesino vería venir que, de un momento para otro, el caballo de Koschei daría un gigantesco salto, posicionándose cerca de Caín a nivel horizontal y cayendo con Koschei apuntando con su brazo izquierdo su espada hacia él. Caín miraría hacia arriba algo frustrado y trataría de defenderse. Pero Koschei cayó como un rayo veloz. Udar Chardella, gritaría Koschei al caer al campo de batalla y clavar su espada. Enseguida un gigantesco impacto con origen en aquel impacto de la espada se mostraría. Ese impacto tomaría la forma de un gigantesco campo de color blanquecino que creció tanto como la propia arena de combate. Algunos de los condenados de los primeros pisos de las gradas sufrieron la fuerza de choque y se deformaron en carne y hueso. Una vez recobrado el sentido, todos lograron observar algo espléndido. Caín recibió por completo el impacto de la espada, la cual lo atravesó por completo. Esto sumado a la onda expansiva dejó la visión de un Caín sin su brazo izquierdo que había sido mandado a volar hacia las gradas de los condenados por el impacto.
Buena parte de su torso se destrozó por completo y su pierna izquierda colgaba del resto de su cuerpo por pequeños pedazos de carne y nervios. Pero aún con eso, Caín alzó su cabeza y su cara mostraba una cara que no era humana. Era la cara de un verdadero monstruo que a pesar del dolor mantenía su sonrisa. El asesino usaría su pierna buena para impulsarse, aun si esto hacía que su cuerpo quedara atravesado e incluso peor. Nada de esto le importaba a Caín, que se lanzó hasta llegar al nivel de la cabeza de Koschei. Adiós, esclavo. Caín golpearía con su quijada el cuello de Koschei, quien por la impresión no pudo ni moverse. Por primera vez en muchos años tuvo una mirada en sus ojos, una mirada que no había sentido desde que fue raptado de su tierra natal. Era miedo e impotencia. Enseguida el cuello de Koschei explotaría por completo, separando lo poco lo que quedaba de cabeza de su ahora inerte cuerpo, que cayó desplomado encima de su caballo. Caín mientras tanto agarraría del pelo lo que quedaba de cabeza y la alzaría y la levantaría como una señal de victoria. Mamá, papá, hermano. Un poco más, espérenme, damas y caballeros, hablaría Baal, el primer combate ha terminado, alzándose vencedor el representante de Astaroth. Caín el primer asesino. Los gritos de los demonios no se hicieron esperar, sonando en forma de rugidos espantosos y horribles, mientras que Caín abandona la escena. Un poco más tarde en los aposentos de Lucifer, Baal caminaría tranquilamente. Mi señor, lamento mi intromisión, pero ya tenemos la lista de combates. Baal hablaría para luego entregarle un pergamino a Lucifer, el cual leería tranquilamente. Que A. Astaroth vs Chernabog. Belzebú vs Azazel. Belfegor vs Izanami. Adramelech vs Eurínomos. Bloque B. Hades vs Akuch. Tambaya vs Angra Mainyu. Lucifugo vs Lilith. Behemoth vs Asmodeo. Bloque C. Ela vs Belial. Morrigan vs Robarts. Mammon vs Amon. Moloch vs Leviathan. Bloque D. Anubis vs Ereshkigal. Mictlantecutli vs Kali. Mefistófeles vs Yanluowan. Abaddon vs Zonkui. Excelente, diría Lucifer mientras miraba los encuentros, y mientras los demonios rugían por un nuevo encuentro. Cada uno de los representantes se preparaba para continuar la Monster League.